RC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Red Democrática por la frecuencia modulada 89.1 y también por plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre generando información actual para tomas de decisiones responsables y por supuesto el área de la economía, las finanzas, la macroeconomía, la política estratégica, geográfica en finanzas no está exenta, y para eso los viernes siempre nuestro buen amigo saca de su agenda un espacio para analizar dirían en el barrio sancocho que a veces se hace en la economía, que no sabe si va o viene, y más que eso, las apreciaciones de ciertas personas, que ahora lo vamos a comentar, lo voy a poner en el tapete en su momento, que se sorprenden por números oficiales que dicen que cada vez más personas se salen de la fuerza laboral formal y que están, y de hecho en esta semana me dijeron, pero ¿cómo viven? Y uno nada más se les queda viendo a estas personas porque se denota lo alejadas que están de la realidad de cientos de miles de personas que día a día tienen que arrollarse las mangas e improvisar para poder salir adelante. Y es por esas personas que todos los días mueven a Costa Rica, la economía del país, y que tratan de hacer lo mejor posible por sus familias, que estamos acá, Don Vidal Villalobos y Jonathan Prendas, para poder darles información de primera mano. Don Vidal, bienvenido a esta, que usted sabe, su casa, tiene llaves, ahí está puesto el café, ya listo para poder conversar largo y tendido de lo que está pasando dentro y fuera del país. Muy buenos días, don Jonathan Prendas. Buenos días a todas las personas que gentilmente todos los viernes nos premian con su sintonía, por lo menos un ratito, para tratar de ver ese sancocho, como dijo el doctor Prendas Rodríguez, que es difícil también para uno que trabaja regularmente en esto, darle seguimiento. Imagínense para la gente que no está todos los días dentro de toda esta maraña de asuntos. Pero bueno, parte del esfuerzo que hacemos en este programa es intentar dilucidar qué es lo que está pasando, digerirlo y presentárselo a ustedes, como siempre, para que tengan información pertinente y puedan tomar decisiones adecuadas. ¿Qué tal su semana, mi amigo Jonathan? Aquí vamos, estamos de pie y estamos confiados en el Señor una vez más, una semana más, y sabemos que ese sentimiento, todos, por lo menos los que creemos en el Señor, lo tenemos, porque sin Él es imposible, mi querido amigo. Así es, definitivamente, gracias a sus bendiciones, es que seguimos adelante. Usted me va a decir por dónde entramos hoy, porque Ya no siempre sé. tenemos un esquema, ¿verdad? Sí, Particular. sí, sí, Hay sí. muchísimo tema que ha salido internacional, localmente, como lo referías hace un momento, Jonathan. No sé si hoy incluso nos va a dar chance, a menos de que nos den 2 horas de programa, creo que no. Y por lo tanto, tendríamos que escoger bastante bien qué es lo que podemos conversar, particularmente porque siempre el señor Prendas nos deja tareas y tratamos de salir de esas tareas en primera instancia, pero también tenemos siempre la sección internacional, la Ujú. sección educativa Sí. y la sección local. Mira, está pasando tanto a nivel geopolítico, que si querés salgamos de las tareas pendientes de forma rauda y veloz, diría un amigo, y nos vamos a ver las implicaciones de este regalito que, como bien decías vos, fines de semana con Donald Trump siempre hay algo nuevo, y estamos a nivel global con muchas preguntas de hasta dónde va a ir la escalada y los efectos de lo que está pasando en Irán.
y por supuesto de ahí aterrizamos en Estados Unidos, implicaciones macro, y venimos acá a ver cómo nos va a afectar todo eso. Ok, excelente. Bueno, justo cerrando el viernes pasado, precisamente Jonathan nos decía que estaba llegando una noticia que tenía referencia con la Asociación Bancaria Costarricense, que no nos dio tiempo ni siquiera analizarla. De hecho, nada más para adelantar, el día de hoy tenemos también la publicación por parte del INEC del índice de precios al consumo, así que si sale la nota durante el programa, podríamos tal vez hacer alguna pequeña referencia, pero sin duda alguna veremos los detalles la próxima semana. Hablando precisamente de la Asociación Bancaria Costarricense, recordemos que el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica y el Banco Popular decidieron salirse de la Asociación Bancaria Costarricense, y esta salida realmente lo que implica es algunos impactos políticos, institucionales y de representación del sistema financiero. No creo que tenga impactos directos a el tema de los clientes o el sistema bancario en realidad. Básicamente, después de que esto ocurrió, la misma asociación salió dando declaraciones y luego tuvimos, déjenme revisar aquí mis notas, ¿verdad? Luego tuvimos la aprobación del expediente 23.908 sobre las responsabilidades de los bancos por estafas, y eso fue aprobado ya en segundo debate, lo que exacerbó precisamente la posición de todo el sistema. Y de hecho, Vidal, a mí personalmente como exdiputado me sorprende muchísimo que este proyecto se haya visto en una comisión legislativa con potestad plena, los mini plenarios. Ahí solo hay 19 diputados. Ese es de los proyectos, yo creo que de peso y que debió haber sido visto en el plenario como tal. Pero habrá que ver cómo sigue esa procesión por ahí. Sí, definitivamente llama mucho la atención eso. Es en realidad una ruptura inédita entre la banca pública y la gremial. Entonces, ahí hay un quiebre de alguna manera de confianza en el sector. Ahora uno diría, bueno, ya la ABC no representa a todo el sistema. La banca pública podría tener expresiones propias en debates regulatorios, lo que de alguna manera viene a debilitar, Jonathan, la representación gremial del sector, porque el ABC pierde a través de las más grandes instituciones del sistema bancario costarricense, y esto podría pensar uno que reduce el peso político y técnico en los debates regulatorios y legislativos, la capacidad de hablar a nombre de toda la banca, y no sé si se van a abrir dos bloques dentro del sistema financiero, uno que sea la banca pública y otro que sea la banca privada. Pero bueno, estás muy cerca de lo que está pasando. Sí, correcto. Y bueno, esto se genera por el tema de la ley de estafas electrónicas, que ya dijimos fue aprobada, pero podría ser simple y sencillamente una demostración, esto no lo sé, es una hipótesis de salida, de que ya podían haber ciertas rupturas al interno del gremio y que esto fue simplemente la gota que derramó el vaso. Esperemos a ver. Tanto es así, mi querido Vidal, que ya hay nuevo presidente de la ABC. Así es, hay una nueva junta directiva total, completa, en representación todo el sector privado. Es una parte muy importante, por supuesto, de la banca costarricense, pero no podemos dejar de lado el tema de la banca pública y lo que esto puede representar para la institucionalidad y la reputación de un gremio tan importante. Vamos a ver, porque de partida uno diría, bueno, ahí se van a dificultar la coordinación de posiciones en el sector, pero sobre todo vamos a ver cuál puede ser el posible impacto que esto genere en la credibilidad gremial de las bancas. Bueno, no afecta directamente los sistemas bancarios para los clientes, ni los depósitos, ni los ahorros. Todo sigue bien regulado por la Superintendencia General de Entidades Financieras y por el Banco Central. Pero bueno, con eso satisfacemos la inquietud que nuestro amigo nos dejó de tarea la semana anterior, y como siempre, anotamos las tareas y las sacamos adelante.
Mi amigo, hablando de noticias en caliente, nos está sorprendiendo el mercado, bueno, el mercado no, las noticias internacionales, porque el presidente Donald Trump sorprendió al declarar que su administración adoptará una postura más flexible respecto a ciertos inmigrantes indocumentados, destacando su contribución laboral en la economía estadounidense. Tenía que darse ese paso. Bueno, y es que precisamente dentro de lo que vamos a conversar el día de hoy de los mercados internacionales está el dato de empleo que salió tempranito en la mañana. Dentro del empleo se estaba esperando que la economía de los Estados Unidos generara plazas. Ujú. Las destruyó. No se está contratando. Y tiene que ver también mucho con la poca disponibilidad que los migrantes tienen en la economía de los Estados Unidos. Ya lo hemos referido en otras entregas, diciendo que los migrantes aportan mucho en agricultura, en comercio, en transportes, en servicios hoteleros, turísticos, restaurantes, y si no hay gente, pues entonces no se contrata. Y de eso vamos a conversar también el día de hoy. Empiezo contándoles que el próximo lunes amanecemos con un cambio de horario en las bolsas en los Estados Unidos. Ujú. Se adelantan los relojes una hora por la llegada del tema de primavera para aprovechar las mejoras de luz solar durante las tardes. 2 horas versión Eh, Costa Rica. a esto sí. Bueno, yo recuerdo chiquillo, John, ¿Te yo acuerdas creo cuando lo que pasaron? Cuando amanecíamos sí. más temprano. Sí, bueno, yo pensé que vos eras todavía un cachorrito pequeño que no Pues, se pues, podía acordar de eso. pues sí, pero Pe- estaba en la escuela y fue un enredo levantarse a sí, esa sí, hora. sí, yo recuerdo que teníamos que amanecer más temprano que el gallo, más bien despertábamos a las gallinas nosotros para aprovechar la luz del sol. Bueno, esta medida siempre se da, en este caso se llama el Daylight Saving Time, ocurre cada segundo domingo de marzo a las 2 de la mañana de ese domingo, que va a ser este. eh, Se adelantan los relojes una hora a las 3 de la mañana. Eso quiere decir que usted perdió una hora de vida, solo porque el reloj se le adelanta. Y se va a mantener este horario hasta noviembre, cuando los relojes otra vez se atrasen. Bueno, nosotros recordamos este evento en Costa Rica precisamente porque había una serie de retos para la economía costarricense, sobre todo en energía, en precios del petróleo, y por lo tanto se trató de adelantar para aprovechar más las horas de luz natural que regularmente en estos momentos del año se tienen. ¿Qué se pretende en general con esta medida en los Estados Unidos? Bueno, ahorrar energía, buscando reducir el uso de iluminación artificial y una actividad económica más célere, donde la gente pueda comprar más, hacer actividades recreativas, salir después del trabajo o viajar, perdón. Em, y el sistema se popularizó durante la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial, cuando precisamente varios países lo tuvieron que adoptar para ahorrar combustible y electricidad. En Estados Unidos no todos los territorios de Estados Unidos tienen este horario. Naturalmente Hawái no lo tiene. Pero bueno, eso es una de las cosas importantes que tendremos que referir para el día de hoy. Les cuento que ayer las bolsas estuvieron dramáticamente a la baja. El Dow bajó 784 puntos, eso es un 1.61%, mientras que el Nasdaq, que es el tecnológico, 0,26. Hemos tenido una semana realmente con muchísima volatilidad, no tanto por los temas macroeconómicos, sino por todo lo que está aconteciendo precisamente en el Medio Oriente y los dimes y diretes que a veces están dándose. Alguna información que uno no sabe si es exacta, no es exacta, si son fake news. eh, y bueno, hay que tener un balance en todo esto, lo sabemos siempre. Hay cadenas que afortunadamente a través, digamos, de ahora
la posibilidad de las cableras, uno tiene acceso también a noticieros del otro lado, digamos, del planeta, y uno escucha cosas un poco distintas, ¿verdad? De que efectivamente ha habido ataques importantes a puntos estratégicos de los Estados Unidos, pero luego los Estados Unidos aquí los niegan. Estados Unidos también nos cuenta que ha hecho ciertos ataques y uno escucha esos noticieros diciendo que no No es pasó cierto. nada. Sí. Lo cierto de todo esto es que Trump se había dicho que el proceso iba a durar unas 4 o 5 semanas. Ya nos estamos comiendo la primera semana y por el bien de la humanidad y sobre todo por las personas que lamentablemente están perdiendo la vida, esperemos que esto se logre reanudar Ujú. y aclarar de manera importante. Ahora, ¿cuál es el evento quizás más interesante que estamos teniendo nosotros en este momento? Y es que se había mantenido durante las primeras jornadas, sí, un incremento en el precio del petróleo, Ujú. que había subido de 67, 68, 71, 72, pero ayer esto cambió dramáticamente y tuvimos un salto hasta 85, 82, por lo menos el día de ayer. Déjenme ir a ver mercado en este momento. En este momento estamos en 88.99 ya Muy el alto. barril de petróleo. Es un incremento realmente importante. Y el Brent, que es para la parte de Europa, está ya en $90 el barril. Creo que también aquí es importante entonces que hagamos, ahora sí, vamos mezclando las clases. ¿Por qué Brent y por qué WTI para reafirmar este tema? El Brent es un petróleo que se usa de referencia en Europa, se extrae en el Mar del Norte y no solamente es referencia para Europa, sino también para África y parte de Asia. Pero vean qué interesante, en el caso de Costa Rica, nosotros el que utilizamos es el WTI, el que se produce en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es de ahí donde viene nuestro principal suplidor. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia vende y le vende a Europa. Entonces, el que usan ellos de referencia es el Brent. Mm. El WTI es un petróleo que se llama liviano y dulce. No es que alguien lo va a probar, sino que es que tiene menos contenido de azufre Ujú. y eso facilita refinarlo. El Brent también es liviano y dulce, pero es un poco más pesado y tiene más azufre, lo que hace más difícil entonces procesarlo. Y más costoso. El Brent es más costoso, es Ujú. representativo del mercado global, se comercializa ampliamente por vía marítima y en el caso del WTI, que es de los Estados Unidos, es como más interno, ¿verdad? Y depende más de el trasiego terrestre en los Estados Unidos, del manejo de los inventarios, los cuellos de botella que se puedan estar generando en los Estados Unidos precisamente. Bien, entonces el petróleo ha sido el protagonista en las últimas horas, debido precisamente a las interrupciones que se dan en el Golfo Pérsico y particularmente por las declaraciones que dieron los iraníes de que iban a cerrar el estrecho de Hormuz. Ujú. Ahí pasa un 20% del suministro mundial de crudo y por supuesto que esto representa para el mundo todo un reto porque reconfigura el mapa de riesgos en los mercados, particularmente los mercados emergentes. Y aquí depende de si usted es exportador, como acabo de mencionar de Colombia, o es un importador neto, como en el caso de Costa Rica. Algunos países, al ver el incremento en el precio del petróleo, se frotan las manos porque van a tener un presupuesto mayor. Entre ellos, el señor Putin está contento, pero para los demás, para los importadores, tenemos ahí una factura mucho mayor que estar pagando. Y quisiera aquí hacer una mezcolanza de cosas, don Jonathan dijo que teníamos Adelante. un enredo de cosas en el mundo. Bueno, pues fíjense que viendo este tema de que a los importadores les impacta de manera importante, revisé los datos que cuelgan en la página oficial del Banco Central
El año 25 no está completo en cuanto a importaciones, faltan todavía los datos de noviembre y diciembre. Entonces, para tener un dato completo, podemos utilizar el del 24, en donde las importaciones totales del país llegaron a 23.651 millones, mientras que la importación específicamente de gasolina y de diésel, que es lo que nosotros consumimos, no traemos petróleo porque no lo refinamos, sumó cerca de 1.354 millones. Eso quiere decir que con esas condiciones, las importaciones de petróleo representan un 5.5% de todas las importaciones del país. Es un dato Poca realmente cosa, sí. muy importante, pero estoy hablando del 24, ¿verdad? Porque los datos del 25 todavía no están completos. Entonces, traigámonos el dato del petróleo del 24 a lo que está pasando ahorita. Estamos hablando de un 25% de incremento. Eso quiere decir que la factura petrolera debió haber incrementado al menos un tramo parecido en la medida en que el volumen se mantiene constante y si no, subió también por consumo de la economía. Pero guardando esas limitaciones que tiene mi análisis rápido, estamos hablando entonces de que la factura puede subir a 1.700 millones de dólares, lo que representaría un 7% ahora de las importaciones, también ajustando un poquito las importaciones. ¿Y a dónde quiero llegar? A Bueno, la que estamos inflación, hablando, ¿ah? a la inflación Y al tipo de cambio. y al tipo de cambio, a las dos. Claro, 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 porque esto tendría un impacto en el futuro de mantenerse en el tema de la inflación, pero creo que dentro de los temas que vamos a conversar el día de hoy está el asunto del tipo de cambio, que bueno, si ustedes recordarán, cuando cerramos el viernes pasado, este servidor dijo, esperaremos en esta semana que estamos viviendo ahora una reducción en el volumen transado, porque la tesis mía era que nos habíamos adelantado en la última semana de febrero con montos que se cambiaron en el Monex de 109 millones el martes, 140 millones el miércoles, no son normales y la tesis de salida fue nos adelantamos. El punto era si bajaba el volumen transado en esta semana y ahora cuando veamos la tabla completa de esta información vamos a indicarles que en principio y esperando nada más que cierre el día de hoy viernes, la tesis se cumplió, se cayó dramáticamente el volumen y por lo tanto subió el tipo de cambio. Pero dejémoslo ahí nada más con esta primera introducción con relación a este tema del petróleo, que naturalmente es la variable importante en el corazón del conflicto que hay en Medio Oriente. Eh, Ahora, hay una combinación importante para todos los países, ¿verdad? El petróleo está más caro, la gente se refugia y entonces busca comprar dólares, eso hace que el dólar se ponga más fuerte. Por cierto, si el dólar se pone fuerte, entonces se tienen que debilitar las otras monedas, todas las otras monedas, incluyendo el colón. El colón se había puesto fuerte durante muchísimos meses. Este tipo de cosas giran un poco la aguja 180 grados. Hay más aversión al riesgo y por lo tanto, cuando hay más aversión al riesgo, se reducen los flujos comerciales, financieros y de inversiones hacia países como el nuestro. Entonces, si la llave de dólares estaba llegando al país para inversión extranjera directa, este tipo de conflictos, dependiendo de la variable que ya vamos a conversar, más importante, se pueden ir cerrando. Entonces, se generan diferencias más marcadas en los países. ¿Cuál es esa variable? ¿Cuánto va a durar esto? El tiempo. Si esto se soluciona pronto, pues tendremos un impacto de corto plazo. Si se mantiene, nos tendremos entonces que preparar para un tema más de largo plazo. El Instituto de Finanzas Internacionales dijo que la variable clave será cuánto tiempo se va a ver interrumpido el suministro en el estrecho de Hormuz. Y eso hace entonces que nosotros, los especialistas en finanzas y en bolsa, empecemos otra vez en las bolsas a pensar en dos variables que son siempre importantes. Esa, la del tiempo, y la otra que no podemos olvidar a veces porque baja el precio del petróleo, lo dejamos olvidado en una gaveta, pero es altamente estratégico.
En este orden de cosas, Jonathan y amigos, quiero contarles que en las últimas horas el ministro de Energía de Qatar declaró a un periódico muy importante que se llama el Financial Times que los productores de energía del Golfo podrían verse obligados a declarar una moratoria, por decirlo así, en la producción, detener la producción. Y eso haría que rápidamente, si eso llegara a darse, Costo el subir. precio del petróleo supere Ujú. los 100 Sí. dólares. La gran brecha de los 100. Así es, así es. Qué En la complicado parte, porque eso, a ver, no es solo el tiempo que aspire el presidente Trump a que dure, es que es un efecto dominó que está por toda la región y que no sabemos si se va a poder controlar todo al mismo tiempo. La intervención de Estados Unidos puede ser una cosa, pero el efecto dominó es otra. sí, correcto. Y bueno, nosotros hacemos los abordajes desde la parte financiera y Ujú. económica, que es la especialidad, pero tenemos que nutrirnos de información que viene de otras especialidades, como la geopolítica, como el tema militar. Y Sí, entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, John, amigos, que Irán, en estas otras fuentes de información, ¿verdad? Que no son solamente las de Occidente, menciona que ellos estratégicamente dieron golpes a algunas facilidades militares de los Estados Unidos en 12 países diferentes. Vean qué interesante, incluso muchos de ellos aliados de Irán, pero han sido golpeados. Eh, y que lo que han utilizado ha sido armamento no de punta, no de tecnología actual, no moderno, porque lo están reservando precisamente para hacer ahora los nuevos ataques, ¿verdad? Entonces eso es parte, digamos, de la estrategia que escucha uno en la otra parte del mundo. Y de ser así, porque por un lado, Estados Unidos reconoce que los ataques de principio de campaña de parte de Irán a los socios fueron mucho mayores que lo que hay ahora. Ahora es un 90% menos, pero Irán lo que dice es que es parte de la estrategia porque vengo con cosas diferente. diferentes, con cosas distintas. Y pasando a entender cuáles son esas cosas distintas, ya en una entrega habíamos hablado de los dos tipos de guerras que se estaban generando, la tradicional, con armas, con balas, con cañones, y luego todas las otras que podrían ser hasta tecnológicas o informativas. Fíjense que preparando material para entregarles a ustedes el día de hoy, hay una cosa tal vez interesante que quiero compartirles. Los rebeldes hutíes que están generalmente en Yemen con el patrocinio de Irán, están utilizando algunas armas diferentes. Y estas tienen que ver con cómo pierdo a los barcos en el Golfo o en el Estrecho de Hormuz. Los barcos están utilizando para saber en dónde están geolocalización GPS. Sí. Y entonces los hutíes están usando dos cosas. Una, para perder al barco, o sea, cambiar un poco el GPS, y otro es sustituirlo por completo. Entonces, esto se ha observado ya en varias zonas de Medio Oriente. No es nuevo, es en los últimos años. Por ejemplo, alrededor del Mar Rojo, en el Golfo de Adén, y Ujú. por supuesto que ahora en el Estrecho de Hormuz. Bloquear la señal GPS Jamming se llama. Es emitir una señal de radio que satura la frecuencia del GPS que tiene el barco. Sí, y entonces no tiene, se instalan en camiones, en estaciones costeras, en drones, y el barco pierde su posición. ¿Cómo me Ok. escuchan ahí? Sí, Perdón. sí, estamos bien. Se fue un Ah, poquitito, pero estamos bien. sí, sí, me salió el mensaje en la pantalla, por eso hice la pausa. El barco pierde la posición, entonces vean qué interesante, el barco va navegando con sus instrumentos, cree que está en un lugar y está totalmente en Qué otro lugar complicado. que puede ser muy peligroso. Y el GPS spoofing, que es la suplantación de la señal.
logran enviar una señal más fuerte que el GPS del barco y la sustituyen. Y entonces más bien al barco lo mandan a otra ubicación y lo desplazan varios kilómetros de su posición real, con los riesgos que esto tiene precisamente Claro. de quedarse fuera de la protección, por ejemplo, del ejército de los Estados Unidos, que Trump prometió que estos lo iban a solucionar. La semana pasada dijimos que las aseguradoras habían cancelado la protección de los barcos y por lo tanto los barcos mejor se quedaban detenidos, no querían trasegar. Pero Trump dijo, yo les voy a poner un seguro y les voy a acompañar. Claro, la noticia se tomó muy bien, los mercados volvieron otra vez a respirar, pero la gente se sienta a pensar, ¿cómo va a hacer Trump para dar el seguro si las aseguradoras no están dispuestas a hacerlo? Ujú. Y entonces ahí empiezan a salir las dudas. Y luego, con tantos miles de buques cruzando el estrecho de Hormuz, ¿De dónde está la cena de araña? ¿de dónde va a sacar el acompañamiento Trump, ¿verdad? Ujú. Pues bueno, ahí está también otra de las cosas que como siempre traemos para irnos enterando de novedades y de cosas. Era lo que decía hace un momento. No somos especialistas, pero tratamos de hacer la tarea para que esas curiosidades las saquemos adelante. En este orden de cosas y regresando a Irán, amigos y amigas, Trump dijo que se quería involucrar en el nombramiento del sucesor del ayatollah y que el modelo de Venezuela, sustituyendo a Maduro por Delcy Rodríguez, le gustaba. Entonces, que él quería involucrarse en el nombramiento del próximo líder de Irán y que para nada iba a ser Mojtaba Yamenei, que es el hijo del fallecido ayatollah Ali Khamenei. Pero vean entonces ustedes hasta dónde está llegando Trump con sus declaraciones. Y Sí. además, como colorario a todo esto, y para ir como encendiendo titulares de prensa en otros lares, sugirió que en su agenda el próximo podía ser Cuba. Ayer jueves dijo, es solo cuestión de tiempo antes de que los cubano-estadounidenses que viven allá en los Estados Unidos puedan regresar a su país de origen, con lo que está dando a entender precisamente que saliendo de Irán se van a estar concentrando en Cuba, no sabemos cómo lo van a hacer, De hecho, ¿verdad? Porque dicen que esa es la foto del mes de abril. probablemente, probablemente, pero esperemos que no sea con una invasión o con un asunto militar, sino que sea, ojalá, con la diplomacia en primera instancia, ¿verdad? Que es la vocación de nosotros los pacifistas costarricenses que creemos en el diálogo. Y lo que queda ahí, si no, es apretar un poco todo el tema económico para que pueda efectivamente darse un cambio. Una consulta, Vidal, a nivel financiero, ¿cómo impacta todo lo que has contado del Medio Oriente en el diario vivir de la gente? No solo en los mercados, sino en el impacto que pueda tener en la hoja de ruta que se tiene para cada país y para cada sector del mercado. Obviamente no uno por uno, pero sí a nivel general. ¿Y qué tanto podría poner en jaque a la región, al barrio, si ya se suma a Venezuela, Cuba y Nicaragua está tratando de mantenerse a flote, dando señales políticas que lo hagan ver un poco más tranquilo, como la liberación de presos, que no fue lo que se esperaba, pero que dieron un paso por ahí, porque sí se ha dicho que después de Venezuela venía Cuba, después de Cuba viene Nicaragua? ¿Cómo puede afectar el mercado? Es primero lo de Medio Oriente y después todo este berenjenal latinoamericano. Es una pregunta muy valiosa cuya respuesta se extiende tremendamente porque los canales de comunicación son vastos, muchísimos. Pero empecemos por revisar algunos y quizás los más directos. Ujú. Como economista me tengo que quedar con esa sombrilla grande que tiene que haber en los mercados, que es la confianza. En los mercados no se gusta acompañar en el viaje con la incertidumbre y con la volatilidad. Y esto hace que los gobiernos, las empresas y las familias dejen para después la toma de decisiones. Y esto frena los mercados. Hace que se caiga
el desempeño económico y que de ahí podamos empezar a ver si se mantiene en el tiempo el tema. Por eso dijimos que el tiempo iba a ser valioso en esto, la clave fundamental. Entonces podríamos empezar a ver impactos en la producción y en el empleo, o en otras palabras, más bien en el desempleo, la no disponibilidad de salarios en algunas familias y que esto se llegue a complicar. Eso es para tirar una línea de comunicación, un cordón umbilical. Yéndonos más directamente a el impacto en costos, deben decirles que ya en los Estados Unidos el precio del galón del combustible subió. Me parece haber visto que 15 centavos de dólar como menos. Ahora, en mercados de libres como en los Estados Unidos, en donde un impacto se ve rápidamente reflejado, esa es la consecuencia que tenemos. Aumento en los costos de un tema tan importante para las familias como es el transporte en sus carros o en transporte público y para las empresas el transporte de materias primas, lo que se verá en el tiempo reflejado en el precio de los bienes y de los servicios. Y de ahí una reducción en las disponibilidades para los ingresos limitados que tienen las familias de poderlos asignar adecuadamente. De ahí los siguientes pasos y los siguientes cordones umbilicales de que si las familias se ven en este peregrinar, ajustan sus presupuestos, dejan de gastar en algunas cosas y para traerlo, por ejemplo, a Costa Rica, dejan de gastar en turismo y vienen menos turistas. O dicen, bueno, vamos a dejar de comer postres y el café, el banano, el melón y la piña están en esa categoría. Entonces nos vemos impactados desde esa perspectiva. El incremento sostenido en el precio de la energía, en este caso del petróleo, va a inyectar aumentos en la inflación. Aumentos en la inflación hará que la Reserva Federal, ceteris paribus, decimos en economía, o sea, si las demás cosas en el modelo se mantienen constantes, que signifique un aumento en las tasas de interés. Y ahí ya va Tanto que Jonathan, costó bajarlas. otro cordón umbilical hacia los créditos para las familias y para las empresas. Entonces vean que aquí en estos 2 minutitos de respuesta a la pregunta de Jonathan he tocado 7, 8 variables que podrían verse afectadas. No, Sin importante. embargo, quiero quedarme con la primera. Sí. El golpe más trascendental de esto es a la confianza, a la certidumbre que los mercados requieren tener. En caso contrario, se traban. Recuerden que en economía los semáforos son los precios. Los precios se mueven por las fuerzas normales del mercado de oferta y demanda, pero tienen un componente muy importante y es lo que la gente cree que va a pasar en el futuro, lo que llamamos las expectativas. Y si las expectativas golpean a los precios, golpean a las señales de los mercados, tomamos malas decisiones y la economía empieza a ranquear. Importante toda esta lectura porque nos pone en perspectiva la tranquilidad y la perspectiva de crecimiento que se pueda tener en función del mercado internacional y mercado local. Esa perspectiva de confianza versus el tiempo que va a estar lo que está pasando en Medio Oriente, pues va a meritar una apuesta de análisis mucho más fuerte y más continua, más seguida para poder reaccionar a tiempo, me parece. Así es, los países tienen que estar preparados para poder reaccionar ante estos cambios de modelo y los que han hecho la tarea, los que se han preparado, los que tienen reserva, los que tienen buenos planes, podrán pasar al otro lado del río turbulento. Los otros podrían ni siquiera tomar la decisión de intentar cruzar el cauce bravío porque no tienen la nave para poder hacerlo. Y algunos pueden salir muy perjudicados si intentan cruzar el río sin las condiciones adecuadas. Esto me hace recordar que una analogía como esta utilizaba con el tema de la pandemia, que fue también todo un reto para el mundo. Y entonces aquellas empresas, aquellos gobiernos, aquellas personas que previsoriamente se habían preparado e incluso habían construido un puente, simple y sencillamente lo utilizaban y pasaban al otro lado del río. O sea, lograban cruzar la pandemia.
pero tenían que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Construir el puente y luego cruzarlo. Algunos otros tenían un barco que les podía funcionar para cruzar la pandemia. El cauce del río o del mar, donde quieran hacer la analogía, era bravío, iba a moverse el barco, pero iba a poder lograr llegar a puerto a salvo. No tenía tanta seguridad aquel que tenía nada más un bote, y menos el que tenía un salvavidas, nada más, Mm, o aquellos que se arriesgaron a cruzar el mar sin siquiera el salvavidas sí. y lamentablemente quedaron a la vera del camino. No solamente estamos hablando de la pérdida de vidas humanas en aquel momento y en este, sino que estamos hablando también, haciendo la analogía de empresas. Si la empresa se lanza a tratar de cruzar sin previsiones estos mares bravíos que nos toca enfrentar, pues tienen menos posibilidades de llegar al otro lado. Esta mañana, Jonathan, estábamos esperando la publicación oficial de la creación de nóminas no agrícolas de febrero. El mercado apostaba porque se habían creado en el mes de febrero 58,000 plazas nuevas, muy poquito, pero bueno, era crear algo. Nada de eso. Se perdieron 92,000 se perdieron. Y déjenme darles aquí datos de empleo adicionales porque esto lo publica la Oficina de Estadísticas de los Estados Unidos. Eh, el dato anterior fue ajustado a 126,000, pero la tasa de desempleo sube a 4.4%. Eso quiere decir que los empleadores están contratando menos gente, ¿verdad? Por las razones que mencionamos al principio, que podríamos estar viendo del impacto de la migración. El dato realmente para la economía suena negativo, pero las posibilidades de que la Reserva Federal se decida a bajar las tasas de interés para apoyar a la economía sería una buena noticia, pero revisando las apuestas de mercado, hace unas semanas atrás les veníamos contando de que el mercado consideraba que para lo que restaba del año se podían esperar 2 rebajas de tasas de interés. Ya el mercado cambió, ahora nada más espera una. Y si esto Ah, se mantiene, entonces del todo no tendríamos rebajas. El mercado esperaba creación de empleo, no destrucción. Y como les decía, todo indica que las empresas están reduciendo las contrataciones, pero si aumenta el desempleo es porque también hay despidos para la macroeconomía. ¿Qué puede implicar todo esto? Bueno, si hay menos gente trabajando, naturalmente hay una desaceleración en el crecimiento económico, menor demanda de trabajo, menores salarios, eh, un impacto en las tasas de interés de la Reserva Federal y ajustes empresariales con relación a este tema. Entonces, a darle seguimiento también a este asunto. Voy cerrando con la parte internacional para irnos adentrando a los temas locales. ujú. Para la próxima semana tenemos algunos datos importantes: ventas de viviendas el martes, índice de precios al consumo el próximo miércoles. Este es un insumo de inflación y por lo tanto veremos cómo está toda esta temática en medio de todo este berenjenal, dijo el señor Prendas al inicio de este programa. Eh, Sin duda alguna, mientras exista el tema de Irán, ese va a ser el que se va a robar Ah, el los show. titulares. Sí, sí. Pero tenemos que darle seguimiento a datos de empleo como el que acabamos de dar o de inflación. Tendremos el jueves peticiones de auxilio por desempleo y el viernes 13 de marzo, tendremos datos muy importantes. La lectura del tercer trimestre del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y precios de gasto al consumo. Es diferente al IPC, índice de precios al consumidor. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades, pero les robo 30 segundos para decirles que este índice de gasto al consumo incluye más cosas y es geográficamente más amplio. Por eso es que le gusta más a la Reserva Federal. Y complemento a este dato que acabamos de referir del empleo, el próximo viernes vamos a tener las encuestas
de cuántas plazas están pensando abrir los empresarios en los Estados Unidos. Así que en todo este berenjenal va a ser interesante qué es lo que pueden estar pensando, ¿verdad? Ahí, antes de entrar a los últimos 7, 8 minutos de programa con la parte nacional, una en la libreta de tareas, mi querido amigo, porque en Estados Unidos durante este tiempo se han estado dando a ver, no sé si soy muy simple a la hora de generar la idea, pero una recuperación de los impuestos pagados, una forma en la que Estados Unidos, cuando se aplica el desarrollo de los impuestos, le devuelve a los contribuyentes una suma específica, ya lo habías comentado acá, que eso venía de camino, para saber si hay números sobre eso y qué impacto o qué contraefecto hubo de todo lo que está pasando, si eso sirvió para mantener la balanza de manera positiva en generación de recursos. Tomamos nota de eso. Han salido datos interesantes. Fíjense que el tema de los aranceles de Trump era para tratar de darle vuelta a la balanza comercial, ¿Sí? que era muy deficitaria de los Estados Unidos. Bueno, subió los aranceles y la balanza sigue igual. Lo Ujú, comentamos de hoy en 8, Dios mediante. Y claro. luego, en relación con esto que Jonathan plantea, de los aranceles que ha recogido Trump, quiere devolverle eso a los consumidores para de esa manera estimular a la economía. Va a estar interesante. No se pierdan entonces la nueva sección que se llama La Tarea Pendiente, que siempre deja mi amigo Jonathan. Es que se nos va muy rápido el tiempo y Chava nos pone la música de fondo al final. Sí, 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 sí. Bueno, dentro de las últimas declaraciones que Trump ha hecho y para cerrar la parte internacional, dijo que no habría un acuerdo ya con Irán. La única salida es la rendición incondicional. Híjole. Y nos venimos entonces a la parte local. Ya algo les adelanté. Hace 8 días les dije que nos parecía que los volúmenes que se habían dado en la semana en el Monex eran mucho mayores. Ujú. Que las personas, entendiendo que en el mes de marzo se paga la liquidación de la renta y que eso provoca una oferta adicional de dólares en la economía y que tradicionalmente baja el tipo de cambio, si ya venía bajando, parecía muy razonable que las personas adelantaran el cambio de los dólares para no toparse con un piso menor en los días de marzo. Y decíamos que los volúmenes de 109 millones transados el martes, 140 millones transados el miércoles de la semana pasada, parecían atípicos, que andan generalmente entre 30 y 40 millones de dólares en el Monex. Antes los volúmenes eran de 20, 18 millones, pero con la llegada de las zonas francas y de que las empresas de zonas francas cambian dólares para pagar salarios, los volúmenes aumentaron. Y eso provocó que las reservas monetarias superaran los 19.000 millones de dólares, que es lo que tenemos ahorita. Bueno, ¿qué pasó en la semana? En la semana, el lunes arrancamos solo con 18 millones de dólares transados y arrancamos en niveles parecidos al cierre de la semana pasada, 470.93 dólares en el Monex por dólar. El martes, 11.4 millones. Y entonces cuando se reduce el intercambio de monedas, los que necesiten comprar monedas empiezan a pedir una mayor cotización. O sea, empieza a subir el tipo de cambio. Esa era la clave de la lectura de la semana anterior. Bueno, ya el martes subió a 474.53. El miércoles nos quedamos con 18.7 millones, muy bajos los niveles para lo que Sí. veníamos viendo, pero seguimos con el tema de debe faltar gente por cambiar dólares para hacerle frente a los pagos de la semana que viene de la renta. Bueno, ayer subió otra vez a 63, pero vean qué interesante, a pesar de que subió el volumen, el tipo de cambio continuó al alza. 478.37. Hoy es viernes, no esperaría yo un volumen muy grande, podría darse un volumen interesante, pero sí
la otra semana con aquellos empresarios. No es que se quedaron rezagados porque lo quisieron, sino porque los pagos que recibieron entran después y entonces van a tener que hacer cambio de dólares. Pero me parece, insisto, que buena parte de esos cambios se hicieron y por ahí había hecho durante la semana para algunos clientes algunas estimaciones. Muy brevemente les cuento que tomando en consideración lo que se paga, por ejemplo, en planillas en general y lo que puede representar los 160, 170,000 empleados de zonas francas, eso versus lo de la renta que pagaron el año pasado los empresarios, ahí hicimos más o menos, con todas también las falencias que puede tener una estimación de esa naturaleza, que se podría estar esperando para cambio de dólares para pago de renta como 600 millones. Pero ahí si la semana pasada se cambiaron 300 y resto, ya nos queda cada vez menos. Entonces sí pueden darse volúmenes importantes, pero creo que las presiones se fueron diluyendo en el tiempo. Ahora, muy bien también el tema de que el mercado entiende de mejor manera, lo que el Banco Central dijo cuando cambió la buchaca de compras. Ya no la hizo solamente para reservas, ni para el sector público no bancario, sino para defender el tipo de cambio. Entonces, al entender eso la gente, pueden retirar oferta del mercado y subir el tipo de cambio. ¿Hasta dónde va a llegar? Difícilmente alguien lo puede prever. Claro. Pero yo lo que sí les puedo decir es que esta combinación de que si la válvula de salida de marzo se disminuye y el Banco Central sigue comprando, efectivamente el piso se dio la semana pasada. Qué interesante. Y eso nos reconfigura el escenario económico y financiero del país porque nos pone en un escenario distinto, a jugar distinto. Así es. De hecho, en esta misma semana, el Banco Central dio un breve comunicado de que el aumento extraordinario en el superávit de divisas había provocado las intervenciones del Banco Central con fines de estabilización. Es que yo creo, Jonathan, el mensaje importante que el mercado tiene que entender. El superávit, de acuerdo con el informe del Banco Central, del 1 al 27 de febrero fueron de 659 millones, mucho más que lo que se tuvo en promedio entre el 23 y 25, que fueron 455. Vean que estamos hablando de 200 millones, ya con la plata que hay en reservas uno diría, es que 200 millones es poquito, ya representa menos, pero si lo vamos viendo día a día, eso es importante. También del 19 al 26 de febrero el informe indica que los excedentes de ventanilla que se manifestaron en el Monex permitieron que el banco realizara compras de estabilización por 259 millones. Entonces vean un poco ahí, son 200 millones más y el banco llegó y los compró. Eso hace que el mercado efectivamente se estabilice. Las compras, dice el Banco Central, para atender los requerimientos actuales y del futuro del sector público no bancario y para mejorar el blindaje fueron de 234 millones y 192 millones respectivamente. Entonces, entendamos que está fajado el banco comprando y ahora nos dice que es porque no quiere que el tipo de cambio se rebaje. Gracias, don Vidal. Nos retiramos. Les agradecemos muchísimo. Quedamos nada más con el tema del INEC y el desempleo. Nos quedó pendientes, pero lo vemos con detalle la próxima semana. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz fin de semana y como siempre, gracias por acompañarnos. Desde el fondo del corazón, un abrazo de colección. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo